Saludo cordial, Padre Francisco Oquendo, domingo 22. El evangelio que la liturgia nos propone es Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Yo los invito para que lean todo el capítulo 7, versículos del 1 al 23 de seguido, en su propia Sagrada Escritura. Este paso del Evangelio podríamos dividirlo en dos partes: la discusión sobre las tradiciones, versículos del 1 al 13, y la discusión sobre lo puro y lo impuro, versículos del 14 al 23. El contexto inmediatamente anterior, Marcos 6:56, informa que por donde quiera que pasaba, Jesús era tocado por muchos enfermos, quienes hacían experiencia de su toque sanador y su sanación tocante. Pero parece que la imagen de este Jesús cercano, a la mano, tocado, casi diríamos manoseado por todos, sin discriminar a nadie, daba fastidio a quienes defendían la estricta distinción entre lo puro y lo impuro, mantenida por una complejísima red de tradiciones. Este texto también prepara el contexto inmediatamente posterior, que es el paso del encuentro de Jesús con la pagana, considerada impura en su época, Marcos 7, 24 a 30. Propongo dos ideas para nuestra reflexión. La primera, las tradiciones que se convierten en traiciones. Toda generalización es ya una equivocación. El Divino Maestro no está atacando todas las tradiciones, sino aquellas que terminan siendo traiciones a la palabra de Dios. La mente humana tiene una tendencia a la automatización, que es tendencia a la rutinización, a la ritualización, a la tradicionalización. Sin tradiciones perdemos mucho de historia, y sin historia perdemos mucho de identidad. Todo ser humano suele tener sus tradiciones y toda sociedad humana suele tejer sus tradiciones. Por otra parte, existe la tradición con mayúscula, la sagrada tradición, es decir, la palabra de Dios transmitida oralmente. La sagrada tradición, que es la matriz de la Sagrada Escritura y es además su marco interpretativo y su clave interpretativa. Interpretar la Biblia sin la sagrada tradición es exponerse a una interpretación carente, deficiente, amañada, manipulada y tergiversada de la Escritura. Todo lo que hoy es texto de la Sagrada Escritura fue un día sagrada tradición, pues fue transmitido oralmente antes de ser escrito por inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:3, en primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí, está afirmando que lo que él escribe y convierte en Sagrada Escritura existió antes como sagrada tradición, es decir, como palabra de Dios transmitida oralmente. El Divino Maestro no está atacando la sagrada tradición de la cual Él es origen. Tampoco está atacando las tradiciones que expresan y concretan la ley de Dios. Por ejemplo, una persona que tiene la tradición de ir a misa todos los domingos, esta es una bonita tradición que concretiza el tercer mandamiento de la ley de Dios. Una familia que tiene la tradición de sentarse en familia para comer o rezar juntos, esas son buenas tradiciones que concretan el cuarto mandamiento de la ley de Dios. A estas tradiciones que ponen en práctica lo pedido por la ley de Dios, Jesús no las ataca, porque incluso él mismo observa algunas tradiciones de su pueblo, como por ejemplo ir al lugar del culto, la sinagoga, a celebrar la palabra de Dios, como nos dice Lucas 4:16, o también ir en peregrinación a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, como dice Lucas 2:41. El Divino Maestro está atacando solamente las tradiciones que son verdaderas traiciones a la palabra de Dios. En efecto, hay en el texto tres frases paralelas que dejan esto claro. La primera,
Dejando de lado el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Versículo 8. La segunda, violando el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 9. La tercera, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición. Versículo 13. Estos tres versículos paralelos son la clave de la interpretación. Jesús no condena todas las tradiciones, pues él mismo vivía muchas tradiciones, sino que critica aquellas que abandonan, invalidan o le quitan el señorío a la palabra de Dios, es decir, tradiciones que son verdaderas traiciones al mandamiento de Dios. ¿Reconoces en tu vida tradiciones que son traiciones al mandamiento de Dios? Segunda idea, la pureza interior más que la pureza exterior. Los discípulos de Jesús son criticados porque no observan las tradiciones sobre la pureza ritual, que es una pureza meramente exterior. El divino maestro aprovecha para enseñar lo que en verdad hace impuro al hombre. La impureza no proviene del exterior, sino del interior. La fuente de la impureza no hemos de buscarla afuera, sino adentro. Lo que proviene del mundo exterior entra en el estómago, pero no en el corazón. Así declaraba puros todos los alimentos, dice Marcos 7:19. Tú no eres moralmente superior o inferior porque comas esto o dejes de comer aquello. La razón es que nada de lo que comas entra en tu corazón. En cambio, has de estar atento a lo que sale del corazón. El control no has de tenerlo sobre el input, sino sobre el output. Es decir, el control no está sobre lo que entra, sino que se ha de tener sobre lo que sale. Pues de dentro del corazón de los hombres salen las malas intenciones, dice el versículo 21. Nos preguntamos entonces, ¿y qué es lo que sale del corazón humano? Marcos hace una lista de 2 elementos, 6 al plural y 6 al singular, en los versículos del 21 al 23. La acumulación de tantos elementos es una estrategia retórica que busca impresionar al lector, llevarlo a hacerse una pregunta: ¿el corazón humano es capaz de todo esto? Y la respuesta es que sí, de todo eso y demás. La lista es larga, 2 elementos: fornicaciones, es decir, las distintas maneras de idolatrar el placer y vender la dignidad humana; robos, es decir, los distintos modos de quitar a los demás lo que es suyo; corrupción política, estafas, robos cibernéticos; asesinatos, es decir, los distintos atentados contra el don de la vida humana que ha de ser respetada desde su concepción hasta su natural extinción; adulterios, las distintas maneras de traicionar el amor verdadero; avaricias, los muchos modos en que se expresa y vive el apego a la riqueza material, ídolo en una sociedad del capitalismo salvaje; maldades, los distintos modos y las refinadas maneras de hacer daño a los demás. Luego vienen 6 elementos al singular: el engaño como violación de la verdad confiable y la confianza verdadera; el desenfreno, es decir, una vida sin control, sin regulación, sin moderación; la envidia, que la Biblia llama el ojo malo, el ojo que ve lo malo del otro para publicarlo y ve lo bueno del otro solo para negarlo o destruirlo; la blasfemia, es decir, el poder destructor mediante la palabra mentirosa y la mentira palabrera; el orgullo, raíz de todo pecado; la insensatez, una vida que ama la imprudencia peligrosa y el peligro imprudente. Algunos han propuesto que la relación entre estos elementos habría que ubicarla siguiendo la imagen del árbol, es decir, que los elementos al singular serían la raíz y los elementos al plural serían los frutos. Lo cierto es que al meditarlos nos sentimos llamados a buscar y trabajar la pureza interior, la higiene del corazón, sede de las decisiones para el hombre bíblico. Una pureza interior nada fácil, porque es mucho lo que hay que controlar, es mucho aquello sobre lo que hemos de trabajar. Clemente Alejandrino, padre de la Iglesia, escribió:
De igual manera que la tintura caracteriza la lana por el colorido, así también sobre el alma el trabajo realizado deja la hermosura y por el contrario quita la voluptuosidad cuando se ha limpiado la suciedad. María Santísima, aclamada por los primeros cristianos como la oveja pura, madre del Cordero Inocente, nos ayude a buscar la pureza interior, la pureza de intención, la pureza de corazón. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.